No me llamaría a mí mismo experto en estos géneros, en la ciencia ficción y en la fantasía. Sí es cierto que he leído una bastante respetable cantidad de libros, pero los que he estado leyendo últimamente me han volado la cabeza. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, este video va a ser un poco raro y digo esto un montón de veces, entonces si les gusta este video pues deberían considerar suscribirse al canal porque casi siempre termino diciendo este video va a ser un poquito raro. ¿Y por qué va a ser este en específico un poquito raro? Pues porque más que un análisis o más que una exploración de algo, es principalmente un tipo de invitación de lectura de mí a ustedes para leer libros más de esta temática, este subgrupo. Entonces, pues sí. Y la cosa es que durante este mes de junio, ya saben, el Pride, me estoy dedicando a leer libros puramente LGBT. Entonces, dentro de estos libros, pues obviamente quería incluir variedad y para eso pues habían varios de ciencia ficción y de fantasía, específicamente Winterglass de Benjamin o la saga del Tensorado de Neon Yang. No solo eso, sino también hay un libro de cuentos que estoy leyendo todavía poquito a poquito, que es el de Far Out, que me han estado volando la cabeza. Y es que tienen una presentación, o sea, obviamente tenemos mundos de ciencia ficción y de fantasía que hasta cierto punto estamos bastante familiarizados, principalmente en el Tensorado o con el libro de Benjamin, porque pues si al final nos está hablando de reinos y todo esto, pero algo que me pareció fascinante son las diferentes capas de magia y de comprensión de la identidad y de la identidad en muchos aspectos y en el cuerpo en general que implementan estos autores en sus libros. Y esto suena un poco raro. Y a ver, ¿cómo puedo hacer para que esto se entienda un poco más? Y todo resulta básicamente de una comprensión distinta de lo que es existir dentro de un cuerpo. Cosa que me parece súper interesante. Por ejemplo, en la saga del Tensorado, Neon Yang plantea este mundo en el que las infancias no vienen con un género asignado, sino que a medida que van creciendo, cuando se sienten seguros de su propia identidad, pues ese género se confirma sobre ellos y de lo que entendí, con cierto tipo de magia o con la magia de este mundo, se moldea el cuerpo para adecuarse al género con el que se identifica cada infancia. Lo cual es un planteamiento sumamente interesante y no solo en el Tensorado, sino que también en Winterglass tenemos esta diferente modificación del cuerpo para ajustarse a la identidad de género a través de la tecnología. Y es una cosa muy interesante de cómo ver aplicado el tema del transhumanismo en estos libros de ciencia ficción y de fantasía, principalmente con esta concepción distinta de lo que es el género y de lo que son los cuerpos. Porque, pues obviamente el transhumanismo dentro de la ciencia ficción es algo muy común, ¿verdad? Tenemos a cyborgs, tenemos a inteligencias artificiales que se meten dentro de ti, tenemos diferentes modificaciones corporales para mejorarnos como seres humanos. Pero el valor que tiene la ciencia ficción queer específicamente es esta concepción distinta. Y como digo, es al mismo tiempo difícil de explicar, pero al mismo tiempo no realmente difícil porque no es tan complicado, es simplemente una forma distinta de utilizar la tecnología para modificar el cuerpo que simplemente me parece muy peculiar en la forma en la que se plantea con escritores queer. Eso, y en esos dos libros que les estoy mencionando todavía es una representación bastante conservadora, bastante tranquila, digamos, de todos estos temas, principalmente del transhumanismo. En la antología de Far Out me topé con dos cuentos que me volaron la cabeza literalmente por esto mismo, por la concepción, la forma de conceptualizar el cuerpo
y la identidad de un individuo, de un individue, a través de tecnologías imposibles. El primer cuento, que ahorita no recuerdo el título ni la persona que lo escribió, entonces lo voy a estar dejando aquí. Mal trabajo yo, pero bueno, es una exploración increíblemente interesante de la incomodidad de poseer un cuerpo que no se siente propiamente tuyo, enfrentándolo contra una concepción de un alienígena que no posee un cuerpo y cómo sería una existencia sin un cuerpo. Es una lectura fascinante. El cuento en sí no es perfecto, pero la concepción de los cuerpos, la identidad, la existencia es, o sea, me voló la cabeza porque nunca lo había leído yo antes, nunca. Y eso obviamente también viene no solo de que sean escritores queer, sino del mismo hecho, del simple hecho de que son grupos que no se suelen leer. O sea, la ciencia ficción es un género súper mega amplio que da para muchísimas cosas, pero estamos acostumbrados y siempre se le ha dado el foco y siempre han tenido preponderancia escritores principalmente masculinos del norte global. Pensamos en Asimov, en Bradbury, en qué sé yo, en el de Proyecto Hail Mary, que ahorita se me olvidó el nombre. Dominan usualmente hombres del norte global. También porque el género, no me voy a meter. Iba a empezar a hablar de que el género de la ciencia ficción es un género que se puede consumir bastante desde fuera de la literatura y por eso, pero no me voy a meter ahí. No, ese es el tema del video. La cuestión es que con esta gran habilidad o con esta gran apertura de posibilidades prácticamente infinitas que tiene la ciencia ficción y la fantasía también para mostrar diferentes posibilidades de existencia, pues nos encontramos con muchas cosas increíbles y totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados cada vez que ponemos un pie fuera de esos grupos bastante más conocidos dentro de estos géneros. Mismamente no tienen por qué ser escritores queer, pero escritores del sur global, o sea, leer un libro de fantasía o de ciencia ficción de Latinoamérica o de África o de Asia, simplemente vuelan la cabeza por la diferente concepción y la diferente construcción de los mundos que puede haber, porque no estamos sujetos a una sola comprensión del mundo que es la dominante dentro del grupo de los hombres del norte global. Entonces, eso también hace súper interesante a la saga del Tensorado y a este libro de Benjamin, que también es una saga, pero no he leído la saga completa, entonces por eso solo les menciono Winterglass, el primero, que no solo son escritores queer, sino que también son de Asia, son del sur global. Uno de estos dos autores es de Singapur y el otro es de Tailandia, lo cual hace, como digo, agrega capas de no solo la concepción de la identidad y los cuerpos y todo esto, sino también capas de dinámicas sociales y jerarquías dentro de los grupos y de diferentes formas y dinámicas sociales dentro de las personas que no solemos ver en libros del norte global, así de simple. Entonces, es otra vez el tema de poner un pie fuera de lo normal o de lo que se ha considerado normal y se ha como puesto como lo que es, no sé cómo, ahorita no estoy explicando bien. Poner un pie fuera de lo que es la concepción usual del género, nos topamos con cosas increíbles. El otro cuento que les quería comentar de Far Out, que o sea, de los mejores cuentos que he leído en mi vida, se tropieza en un par de partes, pero que la idea me parece increíble. Se llama Imago, de Tristán algo. Aquí les voy a estar poniendo porque se me olvidó un poco el nombre, como solo lo veo una vez porque es un cuento y todo eso. La cosa es que el cuento es fascinante en su forma, otra vez, de entender el cuerpo, y ni siquiera se nos presenta de una forma, digamos, tan explícita como en el primer cuento que les estaba mencionando, de esa incomodidad de habitar un cuerpo y de no sentirse del todo propio y ese tipo de cosas, sino que lo hace de una manera más distinta que lleva más a cuestionar,
aunque no pertenezcamos a la comunidad LGBT, a cuestionar nuestra existencia dentro de un cuerpo y cómo eso significa quiénes somos y si realmente lo significa o si no, o si en parte, o si en cuándo soy quién. Que, o sea, me parece increíble realmente cómo está escrito ese cuento y el planteamiento que le da la persona que lo escribió. Como digo, este video no tiene mucho sentido, pero es una invitación para que ustedes lean los libros que estoy mencionando. Y esto me lleva a otro de los géneros que, de lo que voy entendiendo, es muy preponderante dentro de la comunidad queer, principalmente dentro de la comunidad trans, que es el body horror, el horror corporal, que se ve presente en estos dos cuentos que les estaba comentando. En los otros libros de Benjamin y de Neon Yang no precisamente, pero en estos se ve como la forma de construir el terror a través de un cuerpo, a través de la experiencia dentro de un cuerpo o a través de un cuerpo, que, como digo, en los cuentos no forzosamente se le impone el factor terror, pero sí todo esto, que al final de cuentas me llevó también otra vez a recordar un manga que me encanta, que es el de Happiness de Shuzo Oshimi. Este autor es otra cosa, o sea, este mangaka es un poquito complejo de entender, pero lo que me fascinó del manga de Happiness es que se nos presenta como una historia vampírica de terror, las sensaciones que tiene un joven al entrar en la pubertad y los deseos, las urgencias sexuales que nacen a pesar de uno, o sea, fuera de lo que uno realmente quiera y simplemente trae incomodidades y este tipo de cosas. Lo presenta con este tinte de horror vampiresco que me parece una cosa fascinante. Y otra vez, esto es una invitación para que lean todo esto, porque llego a este punto y es como, ¿qué más decir? No estoy seguro, porque tampoco es como que estoy capacitado para hablar de estos temas. He leído un puñado de libros en los últimos meses que me parecieron fascinantes y por eso vengo a hablarles de ellos, pero es que no tengo muchísimo más que decir, más que vayan a leerlos y a experimentar esto, porque al final de cuentas es una buena herramienta para hacernos reflexionar en el constructo social que es el género y la forma en la que experimentamos directamente la existencia a través de un cuerpo. ¿Estoy repitiéndome mucho? Puede ser. Como dije al inicio, este video iba a ser raro. Si les está pareciendo raro, ya venían advertidos. Entonces, pues sí, no voy a seguirle dando más vueltas, lo voy a dejar aquí. Como digo, es una invitación. Si no me encontraron coherente, esa va a ser mi excusa. Esto era solo una invitación para que lo lean, mostrándoles lo que me pareció o lo que me destacó para venir a recomendárselos. Ahí está, esa es mi excusa de por qué este video no se entendió. Pero bueno, sugiéranme abajo en los comentarios más de este tipo de libros. Ya tengo, en este mes todavía tengo planificado leer algo de Akwege Emesi, un autor de Nigeria que también, de lo que tengo entendido, escribe en estos géneros en estos géneros especulativos de la fantasía y la ciencia ficción. Entonces tengo muchísimas ganas de ver, y también obviamente tengo apuntados los libros que ya me recomendaron en el video de recomendaciones que hice a inicios de mes. Entonces, pues sí, es un tema que voy a estar explorando más, porque es que me dejó boquiabierto de la forma de entender la existencia. Pero bueno, dejémoslo ahí. Muchas gracias por ver. Síganme en mis redes sociales, Goodreads, Instagram, para estar pendientes de lo que leo. Y nada, nos vemos en la siguiente.